Agradecimientos especiales para Gatuari, por entendernos y cuidarnos mejor que nadie. Muchas gracias. ¡Bésame, Stri! ¡Stri! En toda conversación sobre alimentación vegana, tarde o temprano siempre acaba apareciendo la misma protagonista. ¿Y la vitamina B12 qué, ¡Suplementaos! ¡Que sois unos suplementaos! Los tíos. Tocados y hundidos. ¿Pero sabéis de dónde sacan la vitamina B12 los veganos? Pues del mismo sitio que todo el mundo. De las bacterias. ¡Oli! ¡Esa soy yo! ¡La vitamina B12! ¡B12! Pues sí, la vitamina B12, alias cobalamina, por tener una cantidad muy tocha de cobalto, es una vitamina esencial para la formación de sangre. Y entre otras cosas, para que el cerebro y el sistema nervioso funcionen bien. Avanzás. Y aquí estoy, a tu lado. Ay, si solo le faltara la B12 a este. Lo pillas, ¿no? Y en realidad esta vitamina no sale ni de los animales, ni de las plantas, ni de los hongos. Ni siquiera del bolsillo de Don Ramón. Vamos a ver, Funky Man, que una cosa te digo la otra. Que si tú quieres vitamina de esta B12 es que yo te consigo, que no hay problema. Y por el dinero no preocuparse, que las primeras son gratis. La vitamina B12 proviene de las bacterias, o sea, de una servidora. Pero entonces, ¿por qué la carne tiene B12? Muy sencillo, las bacterias andan viviendo su vida, ya sea en el agua o en la tierra, hasta que un animal se las come junto a su desayuno. Es entonces cuando se instalan en su intestino y se ponen a currar como si no hubiera un mañana, produciendo la vitamina B12. Que una será una bacteria, pero limpia y trabajadora. Es en este momento cuando entra en juego otro animal, el ser humano, que mata al anterior animal, se come su carne y de este modo obtiene la apreciada vitamina B12. Sí, en la cima de la pirámide. ¡El puto amo! The King of the World. Pero hay un problema. Este ciclo funciona medio bien en la vida salvaje, pero no tanto en las granjas, donde los animales comen productos procesados, por lo que estos animales son suplementados con vitamina B12 creada en laboratorio. ¡Suplementaos! ¡Que somos unos un momento. Pero no paséis pena, a nosotras nos da lo mismo producir B12 en el intestino de un animal que en un laboratorio. En verdad el proceso es parecido a la fermentación de un yogur. O de un potosui, ¿A ustedes no les gustan los potosui? A Perchita y a mí nos gustan mucho los potosui, Díselo, Perchita, dile lo que nos gustan los potosui. Hijo de p... ¿Y cómo obtienen la B12 los veganos? Pues evitando los intermediarios, en lugar de dársela a un animal para luego comérselo, toman directamente el comprimido, del tamaño de una pastilla infantil, y se aseguran de tomar la cantidad necesaria y de la mayor calidad posible. En la actualidad, la mayoría de personas con déficit de B12 son personas que comen carne. También existen otros intermediarios, como los cereales de desayuno, algunas bebidas vegetales y una infinidad de productos veganos fortificados. Vamos, lo mismo que comer carne suplementada, pero sin la parte de película de terror. Y ahora, algo que todo el mundo debería saber. Si tomas alguna de estas sustancias, deberías suplementarte, ya que dificultan la absorción de la vitamina B12. Tabaco, té, cafeína, alcohol, antibióticos, anticonceptivos, antiepilépticos y laxantes. Plenor 15. Y es que no nos hemos dejado ni uno, Perchita. Ay, por Dios. Hostia, qué cebollón. Nine, no, nine, no, nine, nine, no, nine. Na, no, nine, no, nine, no, nine, no, nine. Bésame Street, el libro de la webserie ya está a la venta, con un montón de páginas llenas de letras y dibujos. Ya estás tardando. Muchas gracias a todas estas empresas por apoyar la serie también. Y muchas gracias a los padrinos por ocuparse de nosotros. ¿Cómo que es un potosui? Pues un potosui, potosui, Está clarísimo. Joder.